Hola, vamos a ver en este Polimedia un ejemplo de generación de programas sin retraso mediante técnicas de lanzamiento. Lo que vamos a hacer es aplicar una heurística determinada, que en este caso va a ser la regla SOT ponderada, siguiendo una estrategia de generación de programas sin retraso bajo lo que se conoce como técnicas de lanzamiento. Vamos a explicar en primer lugar los datos numéricos del problema que vamos a usar como ejemplo y luego veremos cómo se aplica esta heurística para generar programas sin retraso. El ejemplo que vamos a trabajar es un flowshop de dos máquinas, M1 y M2. Todos los trabajos empiezan en primer lugar en la máquina M1 y pasan a la M2. Y vamos a aplicar como regla heurística la regla SOT ponderada, que lo que hace es priorizar los trabajos con mayor cociente entre la importancia relativa y el tiempo de proceso. Además, como datos concretos del problema, tendremos que la máquina M1 va a poder empezar a hacer algún trabajo en el instante 0, mientras que la máquina M2 hasta el instante 15 no puede secuenciar nada. Luego también tenemos como datos de los trabajos sus fechas de entrega, D, su disponibilidad, o sea, el instante a partir del cual pueden ser secuenciados, que en este caso es R sub I, y luego tenemos la importancia relativa V sub I, y luego los tiempos de proceso tanto la máquina 1 como la máquina 2. Además conocemos unos tiempos de preparación que los expresamos mediante una matriz para cada máquina y que serán utilizados en todos los trabajos a partir de la segunda posición de la secuencia. Quiere decir que para el primer trabajo que secuenciemos no tenemos tiempo de preparación, pero a partir de ahí, para las siguientes posiciones, pues tendremos que aplicar los correspondientes tiempos de preparación leyéndolos de esta matriz. Empezaríamos el problema definiendo sendas tablas, una por cada uno de las máquinas, y estableciendo en las tablas los trabajos que empiezan sus operaciones por la máquina correspondiente. En nuestro caso, como tenemos un flowshop, todos los trabajos empiezan por la máquina 1. Esta, como hemos dicho, está disponible instante 0. Y luego ponemos estos 4 trabajos su fecha de disponibilidad. En este caso, para el trabajo 1, 0, para el trabajo 2, 5, 3, 5 y 4, 0. A partir de ahí, calcularíamos la fecha en la que efectivamente puede empezar el trabajo, que va a ser siempre igual al máximo valor entre la disponibilidad de la máquina, 0, y la disponibilidad del trabajo R sub I. En este caso, para cada uno de los trabajos, pues esa fecha coincide con la disponibilidad de los trabajos porque la máquina está disponible a su vez en el instante 0. Una vez hecho eso, calcularíamos las fechas de finalización de los trabajos, que simplemente es la suma del momento en el que empiezan más el tiempo de proceso. Y aquí viene la diferencia de la aplicación de las heurísticas bajo la estrategia sin retraso respecto a las heurísticas utilizando la estrategia de generación de programas activos. Porque lo que vamos a hacer aquí es elegir como valor o índice de la máquina el instante más temprano en el que puede empezar alguno de los trabajos que están esperando a ser secuenciados. Y ese es el valor que ponemos arriba y lo llamamos FP. En este caso, todos los trabajos que se pueden secuenciar en la máquina 1, sus fechas más tempranas de inicio son 0, 5, 5 y 0, y el mínimo de todos estos valores es 0. En la máquina 2, como no hay ningún trabajo para ser secuenciado, pues ponemos un valor infinito. De esta forma prohibimos temporalmente el tener en cuenta esta máquina, porque lo que vamos a hacer siempre es ir eligiendo entre todas las máquinas aquella cuyo valor FP en este caso sea más pequeño posible. Una vez hecho esto, definiríamos para la máquina que hemos elegido, que ha sido la M1, elegiríamos aquellos candidatos que van a poder ser secuenciados. A diferencia de la estrategia basada en programas activos, en nuestro caso, que buscamos secuencias sin retraso, solamente podemos tener candidatos que cumplan la condición que es que el tiempo de inicio de los trabajos en la máquina correspondiente coincida con la fecha más temprana de inicio de alguno de los trabajos. En nuestro caso son los trabajos 1 y 4, cuya RPI es igual a 0 y coincide a su vez con FP de la máquina con la fecha más temprana. Son estos trabajos los que no producen ningún retraso. Los otros dos no se consideran candidatos porque producirían retrasos cuando tenemos otros trabajos que no los producirían. De esta forma podríamos establecer estos candidatos y en este caso, que son más de uno, tendremos que aplicar la regla heurística correspondiente, que en nuestro caso, al ser la SOT ponderada, pues nos dan unos índices de 0,2 y 0,28 para cada uno de los trabajos, eligiendo el segundo de ellos, el número 4, como candidato a ser secuenciado en primera posición.
Esto lo haríamos representando su fecha de inicio y su fecha de fin en la máquina, y ahora actualizaríamos los valores de disponibilidad de la máquina en la que acabamos de secuenciar y también asignaríamos ya el trabajo que acabamos de secuenciar a la máquina siguiente a donde va. Actualizaríamos las tablas de forma correspondiente y volveríamos a aplicar el procedimiento. En nuestro caso, lo que ha pasado en la máquina 1 es que ahora ya no estará disponible hasta el instante 7, que es cuando acaba el trabajo que acabamos de secuenciar, y a partir de ahí, pues estos son los valores que vamos a utilizar para definir de nuevo el índice de elegibilidad. Para todos los trabajos no secuenciados tienen el mismo valor, que es 7, y el mínimo de ellos, que también es 7, es el que marca la elegibilidad de las máquinas. También podemos observar las fechas de finalización de los trabajos, que en cada uno de ellos tiene que ser calculada a partir del inicio del trabajo, todos es 7, sumándole el tiempo de preparación en la matriz correspondiente a la máquina 1. Como hemos secuenciado en primer lugar el trabajo número 4, pues tendremos que leer la fila del trabajo 4, viendo el tiempo de preparación para cada uno de los 3 trabajos que restan y sumándole su tiempo de proceso. Por ejemplo, para el trabajo 1 empieza en 7, su tiempo de preparación en la máquina 1 desde el 4, ahora hacemos el 1, es de 2 unidades y el tiempo de proceso es 5, pues 7 más 2 más 5, ese trabajo termina en 14. Sin embargo, ya digo, esta columna en la estrategia de programas sin retraso no se utiliza, se utiliza en la estrategia de programas activos. A partir de ahí, lo que haríamos sería también actualizar los valores en la máquina siguiente a donde ha ido el trabajo que acabamos de secuenciar, el 4, y podemos observar que ahora este trabajo, pues su fecha de inicio más temprana es 15, aunque llega en el instante 7, pero la máquina hasta el instante 15 no lo puede procesar, con lo cual podemos actualizar el valor de la máquina número 2 y elegiríamos de nuevo máquina para decidir la secuencia, eligiéndola entre la de menor valor, entre M1, que ahora su FF vale 7, y M2, que su FF ahora vale 15. Pues elegiríamos la M1 de nuevo y de nuevo aplicaríamos el mismo razonamiento secuenciando en segunda posición el trabajo número 1. Empezaría en 7, acabaría en 14 e iría a la máquina número 2. De nuevo actualizaríamos los valores de disponibilidad de las máquinas, de la máquina número 1, que ahora pasaría a valer 14, y en la máquina número 2, pues este trabajo número 1 también se le tiene que poner y eso no modifica su fecha más temprana de inicio porque sigue siendo inferior a la disponibilidad de la máquina, que era 15, por lo tanto en esta máquina pues no hemos variado en esta situación. De nuevo, de estas dos máquinas elegiríamos la de menor valor FF, entre la primera y la segunda pues elegiríamos la primera, y de nuevo aplicaríamos la heurística a aquellos trabajos cuyo fecha de inicio más temprana, que en este caso son el 2 y el 3, pues su fecha de inicio más temprana sería 14, coincide con la fecha más temprana de inicio de la máquina, con lo cual aplicaremos la heurística y el resultado de la aplicación de la heurística pues sería la elección del trabajo 3 en tercera posición. Así sucesivamente iríamos actualizando de nuevo los valores. En la máquina 1 solo nos quedaría el trabajo 2 por secuenciar, en la máquina 3 tendríamos el trabajo 3 que llegaría ahora y veríamos que este trabajo llega en el instante 31 y por lo tanto su fecha de inicio más temprano, que es 31, pues no es menor que la fecha de inicio más temprano de los trabajos que ya estaban, con lo cual el índice FF de la máquina 2 no se ve modificado por la llegada de este trabajo. Y es más, este trabajo tampoco va a ser elegido en la siguiente ronda de secuenciación porque ahora elegiremos esta máquina respecto a la primera, que tiene un índice de elegibilidad de 31 frente a 15 en la máquina 2, elegiríamos en esta máquina, y en esta máquina solo los trabajos 4 y 1 porque el 3 pues no puede ser secuenciado sin retraso. Elegiríamos entre estos dos y a su vez elegiríamos el trabajo 4 en primera posición de esta máquina. Repitiendo el procedimiento, elegiríamos a continuación el trabajo 1 y finalmente el resultado de secuenciación completo sería el que muestra estas tablas. De este modo, pues hemos visto con un sencillo ejemplo la manera de aplicar una heurística siguiendo la estrategia de generación de programas sin retraso mediante técnicas de lanzamiento. Espero que os sea de utilidad este Polimedia. Gracias.